Buenas noches, profesor. Nuestro grupo está conformado por Melanie Caicedo, John Freddy Castellanos y Edwin David Ortiz Silva. Vamos a continuación a explicar el, el trabajo de la práctica 2, que se trata de mover un servomotor que mide la distancia con el sensor H de ultrasonido HC-SR04, y de acuerdo a la distancia enciende el LED verde o el LED rojo. Para este caso tenemos una distancia de 20 centímetros. Ahí, como observan, al sensor pues no se le está activando nada, por lo cual está alumbrando en verde. Si acercamos, ya detecta que pasamos la barrera de los 20 centímetros y enciende el LED rojo. Aquí tenemos pues nuestro circuito montado en la protoboard. Está conectado el sensor de ultrasonido. Tenemos por acá el servomotor. Tenemos la ESP32, los LEDs con sus resistencias de 1K y ya pues los cables de conexión. A continuación, vamos a explicar el código como tal. Entonces, en la configuración inicial que tenemos en este código, importamos las bibliotecas de Machine, de Pin y de PWM, y la del Time, que es el tiempo. Esto lo hacemos para manejar los pines digitales y el tiempo. Entonces, aquí en el código, entonces vamos a explicar el pin que elegimos para cada función. Entonces, el trip y el hecho son los pines del sensor. Es la salida digital a la SP32. Aquí manda el pulso que dispara el sensor ultrasónico. El hecho es la entrada digital que lleva el pulso de regreso, cuyo tiempo de duración se mide para calcular la distancia. El servopin es la señal del control del servomotor que va al pin 17, es la señal de salida. Y los LED rojo y verde pues son las salidas que controlan directamente el encendido de acuerdo a la distancia, y esto lo manejamos en el pin 2 y en el pin 4. A continuación tenemos la configuración del PWM del servo. Aquí lo tenemos estipulado por una frecuencia de 50 Hz. Se crea una señal de la PWM de 50 con un periodo de 20 milisegundos, que es la frecuencia que se maneja por lo regular en estos tipos de servomotores. Listo, entonces para mover al servo tenemos la siguiente configuración. El ángulo que se va a manejar es de 180 grados. Para eso, entonces, el ángulo va a manejar de 0 a 180 grados. Entonces tenemos el duty min y el duty max, que son los valores del ciclo útil aproximados para las posiciones de extrema izquierda y de extrema derecha del servo. Y aquí lo tenemos ajustado pues para que el ángulo sea de 180 grados. Tenemos que en duty min lo tenemos en 26 y el duty max en 153. Ahora tenemos la función para medir la distancia. Aquí lo que asegura es que el trip esté en bajo en un instante. Luego el trip en alto durante 10 microsegundos. Este pulso hace que el sensor, el HC, el sensor ultrasonido, envíe una ráfaga, y al terminar se baja trip otra vez. Entonces ese es el pulso del disparo ultrasónico. A continuación tenemos la espera y la medición del pulso hecho.
Listo. Entonces, para la espera y la medición del pulso hecho, tenemos el primer bucle, que ese lo que hace es esperar que hecho pase de 0 a 1, justo en ese momento que detecta 1, y se guarda el tiempo de inicio en microsegundos, ¿sí? Sería este. Y el segundo bucle, mientras hecho sea 1, él actualiza como el fin, y lo que hace es que al salir fin, ese es como el tiempo cuando el pulso vuelve a 0, ¿sí? 1 y 0, ¿sí? Después seguimos con el cálculo de la duración de distancia, ¿sí? Que es esta parte de acá. Entonces, ¿qué dice? Que la duración, el tiempo es en microsegundos, que el pulso hecho permanece en alto, ¿sí? Y se multiplica por 0,0343 centímetros de microsegundos sobre microsegundos, que es la velocidad del sonido. Y se divide en dos, pues porque el sonido va y vuelve, ¿no? Es ida y regresa. Ese resultado es como es la distancia en centímetros que se devuelve y digamos que llama la función. Exacto. Después, ya ahí tenemos ya lo que es el bucle principal, que es el while true. Lo que hace es crear como un bucle infinito para que el radar esté funcionando continuamente, o sea, lo que está sucediendo ahorita en este momento, ¿sí? Ese sería como el bucle inicial. Entonces, el principal sigue como el barrido de 0 a 180, que hace que for and in range, lo que dice que va de 0 a 181,10. Recorre los ángulos de 0 a 180 en pasos de 10 grados. Esto hace el escaneo del radar, o sea, eso es lo que hace en ese tiempo el radar. Después, mover servo ang. Posiciona el servo en el ángulo. Time Sleep 0.2, lo que da es el tiempo al servo al moverse y estabilizarse. El def, el medir distancia, perdón, el medir distancia, ¿dónde está? Medir distancia, acá, medir distancia. Ese medir distancia lo que hace es tomar una lectura de la distancia, o sea, del ángulo, de ese ángulo como tal que tiene el sensor. El sensor HSR04. Y print muestra, digamos que en la consola, el ángulo y la distancia en centímetros, digamos que es lo que está mostrando ahorita en este momento acá. El ángulo y la distancia. El if compara las distancias con los 20 centímetros que se reglamentan, ¿sí me entiende? Entonces, si es menor que 20, ahí es cuando se enciende el bombillo LED rojo. Y se apaga el verde. Y si es mayor o igual, pues se enciende el verde y se apaga el rojo. El Time Sleep 01. Time Sleep 01. Ya lo miramos. Bueno, acá lo que le decía se enciende el rojo y se apaga el verde. Se apaga el rojo y se enciende el verde. Y el Time Sleep 01 lo que hace es como introduce una pequeña pausa antes del siguiente ángulo, pues para no saturar el sensor, ¿sí?
el barrido de 180 a 0 grados lo que hace es exactamente como lo mismo que en el bloque anterior, pero pues ahorita el ángulo va no de 0 a 180, sino, perdón, no de 0, sí, no de 0 a 180, sino de 180 a 0. Pues para que el radar regrese y siga escaneando continuamente, sea continuo el movimiento. Ya de esa forma pues el sensor montado cubre todo el rango de los 180 y actualiza el tiempo real de esa información, ¿sí? Y pues los LEDs quedan ahí en alerta. Eso sería pues como tal el proyecto de nosotros, profe. Aquí vamos a hacer otra representación para que usted pues vea que en el momento que está en rojo nos está mostrando que la distancia es diferente y el ángulo también es diferente. Y cuando está en verde, la distancia aumenta, ¿sí? 150 del ángulo y la distancia es de 36 con ciertos decimales. Entonces pues eso sería todo. Muchas gracias.